Desde que la humanidad miró por primera vez hacia los cielos, nos hemos preguntado, ¿estamos solos? Relatos de seres de otros mundos, profecías y predicciones antiguas y avistamientos aquí en la Tierra han aumentado nuestras expectativas. Pero en los últimos años, estas afirmaciones se han vuelto más frecuentes. ¿Cree que nuestro gobierno ha contactado a extraterrestres inteligentes? Es algo que no puedo discutir en público. Más insistentes. Hubo seres biológicos en algunas recuperaciones, sí. Y cada vez más dramáticas. Nacido en Suiza en 1937, Edward Meyer, conocido por todos como Billy Meier, afirma haber estado en contacto con extraterrestres desde los 5 años. Dice que lo han llevado en viajes a través del espacio y el tiempo y que puede demostrarlo. A pesar de la creciente evidencia de que no estamos solos en el universo, las fuentes oficiales aún niegan las afirmaciones de Meyer. ¿Cree que los FANI crean una amenaza potencial a nuestra seguridad nacional? Sí. 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 ¿Qué nos están ocultando? Nuestro equipo de expertos reabrirá los archivos, analizará la inteligencia, investigará la ciencia y revelará la verdad. Suiza, 1975. Me llaman la Semyase y vengo de las Pléyades. Te hemos estado estudiando durante años, te hemos vigilado. Piensas y actúas de manera real y honesta. Y ya has llevado a cabo misiones similares en tus vidas anteriores. Hoy es tu gran día. Ahora abandonamos el campo gravitatorio de la Tierra. Primero iremos a Venus y luego a planetas más allá de tu sistema solar. Billy Meier. Edward Albert Meyer es un hombre fascinante. Si creemos en la historia de su vida, ha recorrido el mundo a pie. Ha tenido más de 300 empleos y ha conversado con la realeza, dictadores y hombres santos. También afirma que desde 1942 ha estado en contacto con extraterrestres de una dimensión diferente y ha viajado en el tiempo y el espacio con ellos. El caso de Billy Meier es muy controversial. Billy Meier nació el 3 de febrero de 1937 en la ciudad de Bullach, Suiza. Fue el segundo hijo del zapatero Julius Meier y su esposa Berta. Le seguirían 5 hermanos más. Fue en 1942, mientras la guerra asolaba Europa, que Billy afirma que los extraterrestres lo visitaron por primera vez. Dice que comenzaron a comunicarse con él telepáticamente cuando tenía 5 años. Fue el comienzo de su misión de décadas para convertir a Billy en un mensajero para toda la humanidad. Billy era lo que se conocía como un Verdenkinder, niños pobres suizos arrebatados a sus padres y obligados a trabajar en circunstancias abusivas. Un incidente fatídico cambiaría el rumbo de su vida. En su juventud, Billy estaba siendo abusado por una mujer del vecindario. Al parecer, ella lo golpeó con una toalla. Y a él no le gustó eso. Él devolvió el abuso y fue puesto en una especie de detención juvenil. Después de su liberación, Meyer quería alejarse de Suiza y a pesar de ser solo un adolescente se unió a la Legión extranjera francesa.
La Legión Extranjera Francesa, una división del ejército francés fundada en 1831, está abierta a cualquier persona dispuesta a servir a los intereses de Francia en casa y en el extranjero. Como descubriría Billy, no es para todos. Él descubrió que esa no era su vocación en la vida y decidió regresar a Suiza. Viajó por todas partes, buscando, experimentando, probando trabajos y aprendiendo todas las filosofías y religiones espirituales. Era un buscador. Mi nombre es Edward Albert Mayer, pero en todo el mundo me llaman simplemente Billy. Recibí el nombre en Teherán cuando estaba viajando y desde entonces ese nombre me ha estado acompañando toda la vida. Por más de una década recorrió más de 225.000 kilómetros a pie. Estudió religiones y practicó varias personalmente. También tuvo más de 360 empleos, desde granjero de pollos hasta cazador de serpientes. También pasó tiempo trabajando para fuerzas policiales en el Medio Oriente, capturando a asesinos en masa y asesinos en serie. En ese momento era conocido como el Fantasma. Con una vida itinerante, Mayer no solo cambiaba de ubicación y profesión, también probaba nuevas creencias, nuevas religiones y el espiritismo. Y según afirmaba, sus experimentos con la fe estaban guiados por sus compañeros extraterrestres. Aprendí mucho, por una parte, debido a mis padres, y por otra, debido a un extraterrestre llamado Sfas, a quien conocí en 1942, cuando tenía 5 años. Me enseñó gran parte de mis conocimientos y me explicó qué es la telepatía. Sfas, como la mayoría de los extraterrestres que Mayer supuestamente encontró, era un plejaren del cúmulo estelar M45, conocido como las Pléyades en la constelación de Tauro. Pero, según Mayer, estas no son las Pléyades observables por los astrónomos de la Tierra, porque ellos viven en una dimensión diferente. Cuando viajan hasta nosotros deben atravesar un portal dimensional. Las coordenadas de este portal son un secreto muy bien guardado. Mayer afirmó que las Pléyades existían en una dimensión paralela y solo podíamos percibir a los aliens cuando entraban en nuestra configuración espaciotemporal. Le dijeron que la razón por la que los plejaren estaban contactando a Billy se relacionaba con una antigua misión que se remonta a muchos miles de años. Le dijeron que para cumplir con esta misión debía conocer a algunas personas muy poderosas. Sfaz lo presentó a varios gobiernos internacionales y jefes de Estado, diplomáticos y otras personas importantes. Sfaz había estado previamente con todas esas personas que me presentó. Había tenido conversaciones con ellas y lo conocían como un extraterrestre. Hubo varias personas como Gandhi en India, Farouk en Egipto y en Abisinia, la actual Etiopía, conocí a Selassie. Fue una época increíble en la vida del joven, pero estaban por llegar aún más maravillas. Hace mucho tiempo, cuando Sfaz murió a principios de los años 50, fui contactado por una voz femenina. Poco después apareció una joven llamada Asket, quien luego se puso en contacto conmigo, y estos contactos duraron otros 11 años. Puede que su guía hubiese cambiado, pero las presentaciones a personas famosas en el escenario mundial continuaron. Conocí a Saddam Hussein durante uno de mis viajes a Bagdad. En ese momento él tenía la misma edad que yo, unos 22 años creo. Ya era alguien que se dedicaba al crimen y decía que si alguna vez podía tomar el control, haría todo lo posible para ser reconocido por la gente, incluso si tenía que desempeñar el papel de una persona sagrada. Sin embargo, no todas las aventuras de Billy fueron terrestres. Bill afirma haber viajado por el sistema solar y visitado un planeta lleno de dinosaurios. Incluso afirma haber conocido al verdadero Jesucristo, quien era un extraterrestre llamado Immanuel. Cuando Immanuel vivía, lo llamaron falsamente Jesucristo, y nunca tuvo nada que ver con la religión que se creó a partir de sus enseñanzas. Immanuel no era un extraterrestre. Por lo tanto, era un ser humano de este mundo, engendrado por un extraterrestre con una mujer terrestre llamada María, y nació aquí, en la Tierra.
Como si afirmar conocer al verdadero Jesucristo no fuese lo bastante controvertido, las cosas pronto tomaron un giro aún más herético. Billy afirma que en 1963 él y un ex sacerdote ortodoxo griego, Isa Rashid, fueron guiados por los Plejaren a una tumba oculta en las afueras de Jerusalén. Había permanecido intacta por casi 2000 años. Adentro afirmaron haber hallado rollos envueltos en piel de animal y protegidos con resina. Billy afirmó que los rollos eran el Talmud de Immanuel, las verdaderas palabras de Jesucristo. Por los siguientes 7 años, Rashid tradujo estos rollos del arameo antiguo, el idioma que Jesús y sus discípulos hablarían, al alemán. Mayer y Rashid mantuvieron su trabajo en secreto. Según Billy, Rashid fue perseguido por agentes de varias religiones amenazadas por el Talmud de Immanuel. Billy también dice que finalmente Rashid huyó al Líbano, su casa fue destruida y los rollos se perdieron para siempre. Según Billy, Rashid había traducido un cuarto del Talmud, pero afirmó que antes de que pudiese terminar el trabajo, Rashid fue atraído a Bagdad por el Mossad y asesinado. Con los rollos perdidos y Rashid muerto, todo lo que tenía Billy eran traducciones parciales. Por suerte, los Plejaren al parecer proporcionaron otra copia de los rollos. La edición final se publicó en 2011. Un año después de descubrir los rollos, Billy viajó a India, donde los Plejaren le brindaron una oportunidad especial. Cuando estuve en la India en 1964 viví con un monje. Fue entonces cuando surgió por primera vez la oportunidad de fotografiar naves espaciales. Y ahora ya no estaba solo en sus encuentros con extraterrestres. Poblo Sheng es la nieta del monje con quien Billy vivió en India. También es una diplomática jubilada de la ONU y amiga y seguidora de Mayer. Ella también afirma haber presenciado las naves espaciales de las que habló Billy durante su viaje. La veía 1 o a veces 2 veces a la semana. Una nave sobre el Ashok Ashram. A veces veía más de 2. No hay registro de que Sheng mencionara sus avistamientos de estas naves espaciales antes de volver a reconectarse con Billy en la década de 1990. Desde entonces, sin embargo, su historia ha permanecido inalterada. En la década de 1960, mientras Billy Mayer recorría el mundo contándoles a importantes líderes políticos y religiosos sobre sus encuentros con una forma de vida alienígena conocida como los Plejaren, a veces se topaba con situaciones peligrosas. Y en agosto de 1965, mientras viajaba por Turquía, la tragedia azotó. Mientras viajaba por Turquía, Billy Mayer iba en un autobús con el brazo fuera de la ventana. El autobús fue golpeado por otro autobús y Billy finalmente perdió su brazo. Debe haber sido muy difícil para él. Mayer pasó gran parte del mes siguiente deambulando por el país en una neblina alucinatoria e inducida por analgésicos. Una vez recuperado, reanudó sus viajes. Finalmente se mudó de Turquía a Grecia. Después de viajar durante 20 años, Billy conoció a su esposa Calliope y se establecieron en Suiza. La pareja recién casada continuó la vida itinerante de Billy, quedándose en Pakistán, donde tuvieron a su primer hijo, Gilgamesha. En 1970 regresaron a la Suiza natal de Billy, donde se establecieron y tuvieron 2 hijos más, Atlantis, Sócrates y Metusalem. Pero la vida en Suiza no era fácil. Mayer sobrevivía con su pensión por discapacidad y algún dinero por criar pollos. Anhelaba algo más profundo. En 1974, Billy Mayer colocó un anuncio en una revista pidiendo a cualquier persona que hubiese tenido algún tipo de experiencia paranormal o metafísica que fuese a hablar con él. El anuncio generó suficiente interés para formar un pequeño grupo de estudio. En una de las reuniones, se le contó al grupo sobre sus encuentros regulares con extraterrestres y compartió sus fotos. La noticia comenzó a difundirse lentamente. Las afirmaciones de Mayer eran desconocidas en Occidente hasta que un investigador llamado Wendell Stevens mostró interés y las divulgó en Estados Unidos. Él trajo un equipo que incluía investigadores privados y expertos científicos independientes.
Finalmente afirmó categóricamente que las fotos de Billy eran las más espectaculares que había visto en su vida. En 1979, Stevens y su equipo publicaron los primeros libros en inglés sobre Meyer y traducciones de sus escritos. Pronto, el mundo entero supo acerca de Billy Meyer. Billy estaba muy interesado en crear una comunidad que le diese la posibilidad de difundir la sabiduría que él dice o afirma haber recibido de los Plejaren. Fundó el Grupo de Interés Libre Universal, o FIGU. Ganó amigos y seguidores devotos que tenían completa fe en sus relatos de contacto alienígena. Pero también comenzó a atraer a escépticos igualmente dedicados, ansiosos por desacreditarlo, y han estado atacando a Billy Meyer desde entonces. Fue entonces cuando Billy emprendió la que consideraba su misión oficial. En enero de 1975 fue visitado por Semjase, otra Plejaren femenina. Se encontrarían más de 100 veces y viajarían a través del tiempo y el espacio. Y Billy finalmente tenía las fotos y películas para probarlo. Como pasajero en su nave espacial, Billy afirma que pudo ir a donde nadie había ido antes y se le permitió grabar y conservar lo que presenció. Con su propia cámara documentó sus viajes al espacio exterior e incluso hasta Venus. Él detalla cómo era la nave espacial, cómo le permitían tomar fotografías y su viaje alrededor del sistema solar. Afirma que el vuelo de 61 millones de kilómetros a Venus fue tan rápido que solo tuvo tiempo de ver el sistema de monitoreo. Billy dijo que era un panel de vidrio de 50 por 50 centímetros. Producía imágenes muy vívidas en forma tridimensional. Él describe descender a través de kilómetros de una espesa cubierta de nubes para ver el paisaje relativamente plano y árido de Venus, que no está tan lleno de cráteres y volcanes como se creía. Resultó tener razón, por buenos motivos. Las misiones soviéticas, Venera de los años 60 y 70, habían orbitado el planeta y algunas sondas habían aterrizado en la superficie. Todas las imágenes tomadas por las sondas eran del dominio público. Billy Meyer también dijo que Semjase lo llevó alrededor de Mercurio, Marte y algunos otros planetas. En el regreso a la Tierra, Semjase y Billy fueron testigos del histórico acoplamiento de la nave espacial estadounidense Apolo con la cápsula soviética Soyuz. Esto ocurrió el 15 de enero de 1975 y fue un paso significativo hacia la mejora de las relaciones este-oeste durante la Guerra Fría. La Guerra Fría afectó todos los aspectos de la política global, incluida la carrera espacial. Muchos no creían que verían alguna vez a los dos rivales colaborar en una misión de acoplamiento Apolo-Soyuz, el llamado apretón de manos en el espacio. Mientras millones alrededor del mundo sintonizaban para ver el evento en vivo por televisión, Meyer afirmó tener un asiento de primera fila y que él y Semjase pudieron presenciar el acoplamiento desde el espacio. Dijo que tomaron muchas fotos que solo ampliaron su brecha de credibilidad. Por ejemplo, al mirar una nave espacial Soyuz, podían ver el compartimiento y a los dos cosmonautas apretados en su interior. Las fotos de Billy se ven exactamente iguales a las que tomó la NASA, e incluso en los detalles no hay diferencias. La implicación es que simplemente las tomó prestadas de la NASA. Según los críticos, esa es una práctica común para Meyer y FIGU. Meyer afirma haber tomado fotos de dinosaurios en un planeta lejano. Lo lamentable es que se parecen mucho a las ilustraciones de un libro de 1972 llamado La vida antes de mí. Y además hay un grupo de fotos que se dice son imágenes de Asket y otra Plejaren femenina, Nera, a bordo de una nave espacial. Asket y Nera son en realidad Michelle Delafave y Susan Long. Están en un grupo de baile llamado Gold Diggers, pero Billy afirma que todo fue un engaño perpetrado por los hombres de negro. Billy afirma que sus fotos y películas genuinas fueron interceptadas por agentes gubernamentales que habían sustituido imágenes falsas para desacreditarlo. Es frecuente que las personas en el ámbito paranormal afirmen que tienen pruebas fantásticas que les son arrebatadas o pierden debido a los hombres de negro u otros factores. La controversia continúa y aunque Meyer afirmó que muchas de sus fotografías fueron manipuladas para desacreditarlo, aún no hay pruebas concluyentes.
Las fotos de Askett y Neera no son falsas, pero fueron manipuladas. Hay testimonios de expertos en películas fotográficas, efectos especiales, un astronauta estadounidense, un supervisor de seguridad nacional y un ingeniero aeroespacial de la NASA. Todos ellos autenticaron la evidencia fotográfica de Billy Meier. Un investigador de ovnis fue a un laboratorio que Billy Meier afirmó haber utilizado para analizar sus fotos. El laboratorio afirma que nunca han analizado ninguna de las fotos de Billy Meier. Analizaron esas fotos de ovnis bajo acuerdos de confidencialidad. El secreto era obviamente crucial. Así que cuando otros investigadores de ovnis preguntaban, negaban cualquier participación. Algunas de las imágenes y películas de Billy han demostrado ser mucho más resistentes a los desafíos que otras. Tomó más de 1,400 fotos y películas claras de ovnis, principalmente durante el día, todas las cuales siguen siendo imposibles de reproducir. En las imágenes pueden verse naves en forma de platillo ascendiendo y descendiendo mientras vuelan sobre el paisaje. Según Meier, se debió al impacto de usar la resonancia del campo magnético de la Tierra. Otras secuencias muestran una nave desapareciendo de la película y luego reapareciendo de la nada. Esto dijo, es que tienen tecnología que les permite deslizarse a nuestra dimensión y regresar a la suya y volver a la nuestra a través de lo que llamó portales dimensionales. Y otra se centra en una llamada Tartan Sheaf o nave pastel de boda. Los escépticos fueron rápidos al señalar las fotos de ovnis previamente desacreditadas de Meier, acusadas de ser modelos suspendidos por cables o fotos tomadas desde ángulos novedosos. Pero Wendell Stevens investigó las fotos más a fondo y las llevó a la red de espacio profundo de la NASA. Los resultados de las pruebas no mostraron evidencia de un engaño. También probaron muestras de metal que Meier afirmaba haber recibido de Semiasi. Wendell Stevens llevó el artefacto a un científico e investigador de IBM en el laboratorio de la División de Desarrollo de Sistemas Avanzados en San José, California. Determinó que la muestra contenía una combinación altamente inusual de elementos, incluido el metal de tierras raras talio. Habría sido un avance importante, salvo que algunos afirman que el científico cometió un error inocente al revisar los datos y se descubrió que el elemento era aluminio, comúnmente presente en muchos objetos domésticos. Aparte de la evidencia física, expertos en fotografía, cine y efectos especiales que han examinado las imágenes y videos de Billy Meier quedaron perplejos. La cadena japonesa Nippon TV no pudo encontrar cortes o ediciones en la película. Y expertos de Uncharted Territory, una casa de efectos especiales ganadora de un premio Oscar, estudiaron las imágenes. Y hasta donde pudieron determinar la película no era un engaño y tendrían que usar gráficos computarizados si quisieran lograr ese efecto hoy en día. Robert Post, el jefe del laboratorio de fotografía del laboratorio de propulsión jet de la NASA, dijo que no podía ver nada falso en las fotos. Wally Gentleman, quien manejó los efectos especiales de Stanley Kubrick en 2001, Odisea del Espacio, dijo que costaría alrededor de $50,000 lograr estas tomas si fuesen falsas. Habló de los reflejos en las superficies y cómo cambian, de lo difícil que es ocultar cables, especialmente al grabar en 8 milímetros. Las imágenes se fueron incluso analizadas por un científico de computación en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Eric Eliasson, quien desarrolló software para las sondas espaciales Viking y Voyager, las sometió a sus sistemas para detectar cualquier intervención artificial. No detectó nada. Estos expertos no llegaron a sugerir que las películas mostraban algo extraterrestre, pero parecían convencidos de que lo que estaban viendo no era falso. Como científico, me gustaría saber exactamente qué examinaron los expertos fotográficamente. ¿Examinaron los parámetros de la lente? ¿Examinaron la iluminación, la perspectiva, el grano? ¿Qué fue lo que realmente examinaron y qué llegaron a concluir? Pero otros testigos brindan respaldo adicional a las afirmaciones de Meier. Meier logró reunir a un grupo muy devoto de seguidores. Muchos afirman haber visto platillos voladores por sí mismos. Tuve varios avistamientos de naves. Ha sido algo natural, ya que he sido parte de ello
desde la infancia. Tuve la suerte de tener la ocasión de fotografiar 3 ovnis. Naturalmente, no los vi cuando tomé las fotografías, solo cuando tuve las fotografías en mis manos. Una vez estaba con otros testigos cuando Semjase destruyó un abeto de aproximadamente 3 a 5 metros de altura en el Prado y desapareció de inmediato. Ahora hay aproximadamente 120 testigos presenciales. Yo soy uno de esos testigos también. 3 avistamientos de sus naves, 1 a 6 metros de distancia, cuando vivía en las montañas de Brasil. Los avistamientos, las fotos, los viajes en el espacio y el tiempo e incluso la devoción de los seguidores de Billy son solo piezas del rompecabezas. La mayor pregunta es, ¿cuál es la misión de Billy? Le han mostrado que todos los dioses en los que ha creído la humanidad eran extraterrestres. Algunos vinieron aquí para ser adorados, otros para ser temidos y otros vinieron para ayudar. Billy Meier está convencido de que la religión está en el corazón de los problemas que enfrenta la raza humana hoy. Los Plejaren quieren deshacer el daño causado por sus ancestros empoderando a los humanos y quieren que Billy Meier difunda sus enseñanzas. Afirmando tener contacto regular con extraterrestres durante los últimos 80 años, Billy Meier sostiene que sus contactos alienígenas le han dado una comprensión completamente nueva de la humanidad. Entonces, los seres humanos ya no están en posición de pensar por sí mismos. Aún solo piensan dentro de los marcos prescritos por religiones, sectas, filosofías e ideologías. Pero los seres humanos deben nutrir sus pensamientos desde su interior. Deben aprender sus pensamientos y también crear los sentimientos respectivos. Las religiones son mitos no probados. No son científicos e irracionales. Requieren aceptación sin cuestionamiento bajo la amenaza de castigo eterno y condenación. Desafiar la religión organizada ha llevado la amenaza de violencia directamente a la puerta de Billy Meier. Al parecer, alguien colocó una nota en la puerta de Billy Meier, creando básicamente una amenaza de muerte. La nota decía: «Basta, perro, será sacrificado». Billy Meier tuvo un sueño precognitivo de que iban a dispararle. Y creyendo en ese sueño, colocó un trozo de metal en su pecho. Y por suerte estaba allí después, porque dice que le dispararon y se salvó por ese mismo trozo de metal. Meier continuó su misión ileso e inquebrantable. Lo que estamos difundiendo desde aquí, desde el centro de Hinterschmidt-Druty, es simplemente una enseñanza. La enseñanza espiritual o la enseñanza de la verdad, la evolución relacionada con la conciencia, es el verdadero significado de la vida. Escribiendo con una sola mano, Billy ha logrado transcribir 10.000 páginas de informes de contactos que contienen conversaciones con los Plejaren. Ha escrito más de 50 libros y creado un curso de estudio sobre la enseñanza de la energía de la creación que comprende más de 6.000 páginas para ayudar a guiar a la humanidad hacia su verdadero camino. El significado de la vida es la evolución de los seres humanos con respecto a su conciencia. Estos deben ser responsables de ello. Deben soportar y saborear todo lo positivo y negativo que procesan a través de sus pensamientos, acciones y sentimientos. Las enseñanzas de Meier han llevado a admiradores a elogiarlo como un verdadero profeta y a detractores a acusarlo de ser similar a un líder de culto y un fraude. Sin embargo, nada de esto parece afectarlo. Me veo simplemente como un maestro, como un heraldo, incluso si dicen que soy un profeta. Simplemente me veo como un ser humano muy normal. Incluso entre la comunidad de los ovnis, Billy Meier es una figura divisiva. ¿Es un profeta, un charlatán o, como afirmarían sus críticos más vehementes, solo un enfermo mental?
Aunque Billy Meier ha mostrado muchos tipos de comportamiento que podrían indicar un nivel de enfermedad mental, sería injusto etiquetarlo como mentalmente enfermo sin un examen médico. Admite que sus aventuras alienígenas comenzaron cuando empezó a escuchar voces a los 5 años. Si de hecho escuchaba voces, eso significaría esquizofrenia. Pero eso no es consistente con la historia, porque no aparece a los 5 años. Eso aparece entre los 16 y los 25. Sin embargo, existe la posibilidad de que se haya tenido problemas mentales. Pero yo los pondría más en la categoría de trastornos de personalidad, como el narcisismo, la sociopatía y la psicopatía. Ese tipo de trastornos de personalidad. Hasta donde sé, a Billy nunca se le diagnosticó esquizofrenia. Realmente, él no mostraba ese tipo de comportamiento esquizofrénico, los cuales tienen fantasías en serie. Como un niño que creció en un hogar inestable e infeliz, la fantasía podría haber sido su único refugio. Hay indicadores de que Billy tuvo problemas en su infancia. Tuvo problemas con la ley, tuvo problemas en la escuela. Su personalidad posterior era la de un buscador. Billy fue a todas partes y luego llegó a lo extraterrestre y continuó elaborando a partir de ahí. Billy tuvo una vida emocional muy inusual. Parece estar constantemente buscando atención y validación. Golpeado por adversidades durante toda su vida, separado de sus padres, maltratado por tutores, un difícil divorcio, la pérdida de una extremidad, todo podría contribuir a una sensación de aislamiento y soledad. Así que pasó su vida buscando personas afines para crear un nuevo sentido de sí mismo, una nueva identidad y sentido de pertenencia. Algo que pudo haber encontrado en Figu, pero solo después de que la religión convencional no lograse satisfacerlo. Probó muchos dioses, experimentó muchas religiones, pero fueron los Plejaren quienes le dieron las respuestas que necesitaba. Aún así, no pudo abandonar por completo la religión, lo que presumiblemente llevó a la afirmación más inflamatoria de Meier, el supuesto descubrimiento del Talmud Immanuel, un agravio para todas las religiones abrahámicas. Hay un precedente para algo como el Talmud de Immanuel. Los rollos del Mar Muerto descubiertos en los 40 nos dieron una idea de lo que es la visión del pensamiento cristiano primitivo. La desaparición del Talmud Immanuel también tiene un precedente casi religioso. Una de las religiones más exitosas de los últimos 200 años, la fe mormona, se basa en un texto que desapareció. Joseph Smith afirma que el ángel Moroni lo llevó hasta un conjunto de placas de oro escritas en algo llamado egipcio reformado. Con un par de anteojos configurados como algo llamado piedras videntes, pudo traducir lo que ahora llamamos el Libro de Mormón. Sustituyen a un plejaren por el ángel, el pergamino por las placas de oro, el arameo por el egipcio reformado y un sacerdote por los anteojos mágicos y tendrán la misma historia de origen. Y sin embargo, Meier y Figu son un grupo estrictamente ateo y algunos de sus escritos son agresivamente anticlericales. ¿Cómo concuerda esto con el descubrimiento del Talmud? En las últimas décadas, los estudiosos han visto un aumento dramático en el porcentaje de personas que no tienen religión. Crean sus propios sistemas de creencias y abandonando la fe organizada. Los miembros de Figu afirman basar sus creencias en la evidencia en lugar de la fe, porque para ellos la fe tiene connotaciones negativas. La religión se utiliza para controlar a las personas a través del miedo. Esto lleva a conflictos en nombre de la religión, lo que permite a las personas entregarse a su naturaleza más básica. Tortura, terrorismo, asesinato, todo realizado en nombre de la religión sin responsabilidad personal. Los seguidores de Meier creen que este llamado a la autodeterminación temporal sobre el decreto divino está en el corazón de las presuntas amenazas contra la vida de Billy Meier. Las advertencias teológicas de Billy encontraron un apoyo inesperado en un proyecto de la Universidad de Cambridge financiado por la NASA, para explorar cómo respondería la humanidad al confirmar que no estamos solos y por lo tanto no somos elegidos divinamente.
¿Tenían razón Billy y los Plejaren? ¿Acaso el descubrimiento de extraterrestres sacudiría la comprensión humana hasta el punto de hacer que las religiones mundiales se desmoronasen? El estudio sugirió lo contrario, que en medio de toda la duda, la humanidad se aferraría más firmemente a la fe. Para alguien que se siente perdido, la religión proporciona respuestas. Responde sobre por qué estamos aquí, quiénes son los dioses, quién es Dios, cuál es el significado de la vida. Ya sea que los ovnis vinieron para guiarnos, iluminarnos o abducirnos, ¿acaso nuestra comprensión actual de la ciencia respalda la posibilidad de visitantes del cúmulo estelar de las Pléyades? Está a 500 años luz de distancia. Es relativamente cercano en términos astronómicos, pero totalmente fuera de nuestro alcance práctico. Creo que algún día podríamos alcanzar los 160.000 kilómetros por hora o más. Algunos de los nuevos motores que NASA está considerando podrían llevarnos hasta tal vez 1,6 millones de kilómetros por hora, pero aún así serían cientos de miles de millones de años para llegar a las Pléyades. Y no será pronto. El suizo Billy Meier saltó a la prominencia por sus afirmaciones de haber viajado con una raza alienígena llamada los Plejaren a su hogar en el cúmulo estelar de las Pléyades, a 500 años luz de distancia. Afirma que los Plejaren conquistaron la inmensidad del espacio deslizándose a través de portales interdimensionales. Pero, ¿hasta qué punto están sus afirmaciones respaldadas por las ideas actuales sobre mecánica cuántica y astrofísica? La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo puede ser uno de muchos universos paralelos que se encuentran bajo la cubierta del multiverso. Es como el concepto de las puertas corredizas, la idea de que los diferentes resultados posibles de los eventos cuánticos conducen a una multiplicidad de universos paralelos. Hay teorías de múltiples universos paralelos que surgen de la mecánica cuántica, pero no hay evidencia de que sea cierto, y mucho menos que sea posible ir y venir entre los universos alternativos. En la década de 1980, la teoría de cuerdas propuso una gran teoría del todo, que incluía el espacio-tiempo de 4 dimensiones. La teoría de cuerdas sugiere que los constituyentes fundamentales del universo están hechos de diminutas cuerdas vibrantes, que contienen más dimensiones que las que conocemos en el espacio y tiempo tridimensionales. Son estas posibles dimensiones adicionales y cómo se relacionan con nuestro universo lo que empezamos a entender. Cuando comenzó a hablar sobre sus interacciones con los Plejaren, ¿podría haber estado Billy Meier al tanto de estas teorías? La idea del multiverso y su interpretación de muchos mundos fue propuesta por el físico Hugh Everett en la década de 1950. Según la interpretación de muchos mundos, cuando se realiza una medición cuántica, ocurren todos los resultados posibles, pero en universos separados. Esto significa que podría haber un número infinito de universos paralelos, pero cada uno con su propio conjunto de leyes y condiciones. Así que lo que consideramos como la realidad normal en la Tierra no es necesariamente universal. Estos universos podrían tener constantes fundamentales, leyes de la física y condiciones iniciales diferentes. Con condiciones iniciales diferentes podrías crear un universo que ni siquiera podríamos percibir. Si el multiverso es real, ¿podría ser posible cualquier cosa, incluso las afirmaciones hechas por Billy Meier sobre los Plejaren? No estamos ni cerca de probar esta teoría. No sabemos cómo hacerlo. Pero en una realidad con universos infinitos, debes reconocer posibilidades infinitas y afirmaciones locas como las de Billy. Y si estas afirmaciones son ciertas, ¿qué papel desempeña Billy como profeta? Ha hecho muchas profecías sorprendentemente precisas que se han hecho realidad. Meier nunca ha publicado estas cosas como teorías, sino siempre como declaraciones factuales, y nunca ha tenido que retractarse, retirar, editar o eliminar ninguna de ellas. El miembro de FIGU, Michael Horn, está convencido de los dones de Billy. Algunos de los más de 200 ejemplos específicos de información proféticamente precisa publicada por Meier antes del descubrimiento oficial incluyen
las predicciones de Mayer en 1951 sobre la crisis climática, el daño del ozono y la destrucción ambiental. Las predicciones de Mayer en 1948 sobre terremotos fuertes en el centro de Italia que ocurrirían entre 2015 y 2017 y la existencia de cientos de miles de volcanes submarinos que rodean la Tierra. Recientemente, los científicos descubrieron 19,000 de ellos. Las predicciones de Mayer en 1987 sobre la destrucción del Centro Mundial de Comercio el 11 de septiembre, la creación de armas de inteligencia artificial computarizadas. Si efectivamente hizo estas profecías antes de los eventos, ¿cuáles son las implicaciones? Si los Plejaren dieron a Billy profecías relacionadas con el futuro, eso indicaría la existencia de seres con habilidades y destrezas mayores que las nuestras. En resumen, eso sería sísmico. Sus estudiantes confían en que el tiempo validará las afirmaciones de Billy y sus profecías serán su legado perdurable. En 1958 envió un documento con casi 150 predicciones a una selección de jefes de Estado de la ONU. Todas las predicciones eran específicas, algunas de manera notable. Predice las 2 guerras de Estados Unidos con Irak, el SIDA como una epidemia futura y las metanfetaminas como una epidemia de drogas próxima. Predice las computadoras, las tarjetas de crédito y las fechas de eventos como alunizajes y lanzamientos de cohetes años o décadas antes de que estos ocurran. Pero otros no están tan seguros. Querría retroceder y examinar los datos sólidos para ver si de hecho son ciertos. ¿Se hicieron esas predicciones? ¿O fueron, como suele ser el caso, que alguien mira retrospectivamente lo que ocurrió y luego encaja lo ocurrido con lo que sabemos ahora? Realmente querría examinar los datos sólidos. No creo en esas predicciones con precisión. Los seguidores de Billy afirman que sus visiones se extendieron incluso al espacio exterior. Billy dijo que Io, una de las lunas de Júpiter, es el cuerpo más activo volcánicamente en el sistema solar. Y publicó esto 5 meses antes de que los científicos lo descubrieran. En 1981 emitió una advertencia sobre un meteoro rojo que pondría en peligro la Tierra el 13 de abril de 2029, o en la misma fecha 7 años después, en 2036. Billy Mayer ha vivido una vida extraordinaria. Es un hombre fuera de lo común que obviamente es muy inteligente, ha viajado mucho y es versado en descubrimientos científicos. Todas estas características le han permitido hacer algunas afirmaciones extraordinarias, algunas fácilmente irrefutables, otras no tanto. Muchas de las predicciones de Billy Mayer eran altamente previsibles y cualquiera que siguiera las noticias o el clima político habría hecho la misma predicción. Me guía la probabilidad y veo esto del modo en que lo haría un analista de inteligencia con hipótesis alternativas. Por un lado tenemos el hecho de que realmente hay extraterrestres y que Billy realmente los captó en película. Por otro lado, tenemos que lo fabricó y los expertos se equivocaron. ¿Cuál es el más probable? Las historias de Billy parecen erráticas y sujetas a cambios, y no parecen resistir un escrutinio sostenido. Así que como científica me resulta difícil creerlas. Pero dejaremos la última palabra a aquellos que lo conocen mejor y que han estado luchando en su esquina contra los desacreditadores durante décadas. Los escépticos quisieran que creamos que este hombre sin recursos, trabajando como vigilante nocturno con una pensión de discapacidad parcial y un solo brazo, es no solo un maestro fabricante de modelos, sino un fotógrafo, cineasta, metalúrgico, genio electrónico, ingeniero de sonido, geógrafo y agricultor, junto con otras 30 maravillosas disciplinas. Le concederán eso, pero no que esté diciendo la verdad. Como diría el propio Billy Mayer, abre tu mente, observa la evidencia y decide por ti mismo.